Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por conectarse, por acompañarme en este espacio tan interesante en el que, a diferencia de las reuniones pasadas, lo que vamos a hacer es conversar, como tener un espacio de diálogo de saberes, ¿cierto? De saberes, de experiencias, de lo que ha sido pues como ese asunto del ejercicio profesional una vez nos hemos graduado. Para ello, entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos entonces a hablar justamente sobre las realidades laborales para las que no nos preparó la universidad. La idea es que conversemos, ¿cierto? Que más que un espacio de yo transmitir información o mis experiencias, aunque también pues les voy a contar algunas, que podamos como conversar, ¿cierto? Les quiero preguntar entonces, después de graduarse, ¿qué realidades han vivido para las cuales evidenciaron que la universidad no les dio los recursos para asumirlas? Ustedes de pronto salieron y dijeron, uy, esto, ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Eh, esto no me lo dijeron en la universidad, mi profesión, esto no contaba con esto. Quisiera como escucharlos. Sergio tiene la mano levantada, Paula también. Adelante, Sergio. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hola. Este tema me cae a penita porque justamente estoy en una búsqueda cotidiana de empleo. Sin embargo, frente a la pregunta, em, algo que me ha enseñado algún diplomado que estoy haciendo y que no me enseñó como tal la universidad es a cómo estructurar el paso a paso, o no sé si yo fui el que no lo aprendí, pero el paso a paso de lo que generalmente llevan las sesiones de terapia. Ajá. Ese, ese modo de realizar, no sé, un rapport más amigable o de realizar un encuadre de las distintas técnicas que pueden uno como terapeuta aplicar en el escenario terapéutico. Esas bases no las tuve como tan sólidas después de haber salido de la universidad. Ya cuando uno entra en formación complementaria, claro, ahí dice uno, fue pucha, ojalá yo hubiese tenido estas bases en las prácticas. Ahí es donde yo creo que la universidad se queda corta, el pregrado, pues. Muchas gracias, Sergio, por compartirlas. Yo aquí estoy tomando nota para que conversemos pues sobre esas realidades. Wandy tiene la mano levantada, luego Isabel. Profe, yo ya, no había otra compañera adelante. Ah, bueno, entonces Isabel. Hola, profe. Isabel. Pues realmente para las cosas que a uno no lo prepara la universidad es para el montón de trámites que uno haciendo clínica debe hacer. La Ah, verdad, yo salí pues como al mundo profesional y empecé pues con la clínica y fue como, ¿cuál es la diferencia entre un informe y una historia clínica? Y yo, sí, claro. Eso para mí, pues en un principio como ese montón de trámites y ese montón de diferencias entre los documentos que debemos manejar, para mí fue algo muy nuevo. Pues como la cuestión del rapport y eso pues no tanto, porque pues mi último ciclo de prácticas fue todo en la unidad de duelo de la universidad y en fin, entonces no fue como tan complejo. Pero la cuestión del papeleo, los trámites, de cómo sacar realmente la tarjeta profesional, de qué se necesita para sacarla, de cómo se saca el retus, bueno, como todo ese montón de cosas, la verdad que son cosas que la universidad uno no lo prepara. ok. ¿Tú te graduaste en qué año, Isabel? El año anterior, 2023. Ok, listo, entonces estás pues, sin graduar. Sergio, ¿en qué año se graduó a propósito? Entonces, ahorita en marzo,
Ah, bueno, también recién. Perfecto. Bueno, ¿qué otras experiencias? Paula tiene la mano levantada. Sí, muchísimas gracias. Primero, pues por esta invitación, por este espacio. Segundo, lo que, pues valido lo que dicen los compañeros, es que en realidad la carrera te da un contexto demasiado amplio de la generalidad de lo que es nuestra profesión, pero tenemos también los diferentes caminos o áreas de trabajo donde nos vamos desempeñando. Y pues tenemos esa libertad de irnos profesionalizando en diferentes áreas. Escucho que los dos compañeros anteriores están hablando de la parte clínica, en donde sí evidentemente nos falta más información sobre todo lo que es la parte legal para ejercer y la parte también de protección a nosotros mismos frente a un paciente, frente a un consultante, dependiendo pues obviamente como lo quieran pues trabajar. Y desde la parte organizacional, que es mi enfoque, yo soy graduada en el 2012, creo que sabernos vender, porque somos psicólogos, pues yo soy psicóloga como tal, pero no me enseñaron a vender mi portafolio y cómo presentar mi portafolio de servicios frente a los clientes, cuáles son los alcances y los límites de lo que yo puedo aportar en una empresa. Pero adicionalmente, cuando estás en la búsqueda laboral, en el campo organizacional, por ejemplo, te piden funciones que no tienen nada que ver con nuestra profesión, como por ejemplo el manejo de nómina, como por ejemplo toda la parte legal, de normatividad legal, donde uno tiene que irse, pues ya uno a especializarse en la parte legal como derecho para no abogados o todo lo que es la parte de legislación laboral. Eso no nos lo dan en la carrera, nos toca aprenderlo adicionalmente. Y el inglés que nos dan es un inglés muy básico. Y la gran mayoría de las mejores ofertas en este momento son para psicólogos bilingües. Entonces, creo que se debería de profundizar más en una segunda lengua para nosotros poder tener un mejor margen de acción, ya que la oferta y la demanda están sobresaturadas. Perfecto. Muchas Gracias. gracias, Paula, por tus aportes. Bueno, ¿qué otras experiencias? Quiero que me cuenten qué otras experiencias tenemos que nos quieran compartir. Profe, yo Igual. comparto también lo de lo que decían los compañeros en cuanto al campo de aplicación clínico. Yo creo que eso es más que todo como en la carrera, identificar o que tengamos como más orientación para saber identificar en qué campo nos queremos desenvolver. Obviamente, pues cuando salimos ya a la realidad y a lo profesional, uno ya va como teniendo diferentes experiencias, pero por ejemplo, yo en cuanto a la orientación del campo educativo, tuve muy buena orientación. Las 3 electivas que tuve fueron de educativa. Ah, bueno, y eso es otra cosa, que por ejemplo la universidad tiene ciertos enfoques más fuertes y el clínico no tanto. Cuando yo salí apenas le estaban como poniendo la ficha a lo clínico. Pero, por ejemplo, en el campo, en la electiva de educativa era súper bueno y trabajaban cosas muy aplicables, muy interesantes, que sí se veían en la realidad, porque yo era profe y, y era muy buena esa orientación en el campo educativo. Pero los que teníamos como cierto gusto por desempeñarnos en lo clínico, cero. No, profe, lo mismo que decía la compañera, informe clínico, historia clínica, técnicas y estrategias para desarrollar en consulta. Por ejemplo, a mí tuve la orientación en prácticas clínicas, la última, pero me lo dio un profe que era como dinámico psicoanalista. Entonces, bendito, nunca nos habló como de historia clínica, nunca nos habló de un informe, era más que todo como fortalecer la escucha, fortalecer ciertas habilidades pues en cuanto a consulta, pero las diferentes corrientes que tenían los profesores también nos iban como desorientando. Entonces, como mi mayor queja cuando salí y me di cuenta de eso era porque no había una orientación más como a la corriente y a las diferentes técnicas o estrategias que se utilizaban en cada corriente dentro del campo clínico, con todo lo legal que debe tener lo clínico.
Ok, no sé si Paula, que todavía tiene la mano levantada, o se le habrá quedado la mano allí levantada. ¿Quieres de pronto hacer algún otro aporte? No, qué pena, se me ha quedado Bueno, levantada. tranquilo. Gracias. Vale. Bueno, no sé si esta segunda pregunta ya la hemos respondido, si en este momento hay otras realidades que están viviendo, ya no en el momento de graduarse, pues por ejemplo, Paula nos contó de 2012 como lo que ha tenido que vivir en ese periodo, pero no sé si en este momento haya algunas realidades puntuales que no se hayan mencionado, que estén afrontando y que ustedes dicen, mire, la universidad tampoco me preparó, tampoco me dio recursos para esto. Profe, en, en buscar estrategias puntuales o dinámicas puntuales o ejercicios puntuales para desarrollar en ciertos casos. Uno sabe que todos los casos son diferentes, que todos tienen diferentes raíces, pero yo siento que nos llenaban, bueno, de mucha conceptualización, del mucho por qué, de dónde viene, entonces, no sé, como las raíces, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, como que, bueno, el porqué de las cosas, ¿cierto? El funcionamiento de las cosas. Pero yo creo que por ahí en no, muy poquitas clases nos enseñaron cómo intervenir. Como que, bueno, sabemos todos los procesos cognitivos, toda la cosa, todo, pero cómo vamos a intervenir esos déficits yo qué sé, en algún proceso cognitivo. En la parte, no sé, afrontamiento de diferentes situaciones de la vida nos dicen, bueno, pasa esto en el cuerpo, pasa esto en la mente, tienden a tener estos comportamientos, todo este tipo de cosas, pero no cómo intervenirlos. Entonces, sí, volvemos como a lo mismo, como a las diferentes corrientes, las diferentes estrategias que tienen los profesionales en psicología, pero no importa, o sea, que nos hubiera mostrado así sea cómo se interviene dentro de la corriente que tiene cada quien y dentro del estilo que tiene cada quien, pero no, o sea, nos decían, bueno, esto pasa, pero ustedes defiéndanse como puedan, ustedes verán cómo lo interpretan prácticamente. Vale. No sé, Paula, si volvió a levantar la mano o está allí nuevamente la manito puesta. Gracias. Sí, hay un punto importante que como profesionales creo que se debería de fortalecer también en las universidades y es que nos enseñen a sabernos mover en el mercado en donde muchas disciplinas y diferentes profesiones están queriendo, es que no sé cómo utilizar la palabra, queriendo ejercer nuestras funciones como tal. Por ejemplo, tenemos las diferentes, que ya es que no sabría decirlo como las diferentes otras especializaciones o terapias que están en furor en este momento, por ejemplo, los coach, por ejemplo, las otras disciplinas que están queriendo intervenir en lo que nosotros hemos estudiado, en lo que nosotros hemos trabajado y que se nos quieren evidentemente imponer frente al mercado laboral que ya de por sí es tan difícil. Nosotros como psicólogos, como desde la parte de conocimiento científico podemos defender nuestro saber y nuestro hacer frente a una competencia tan dura. Claro, claro. Isabel, perdón. Sí, como decía Wendy ahorita, es que como que nos generalizan mucho la carrera, sabiendo que tenemos como una profundidad teórica tan grande, nos generalizan mucho, entonces salimos al mundo real y al mundo profesional y salimos sin una idea de lo que es el eclecticismo, por ejemplo. Entonces, a veces se hace como muy complejo hacer cierto tipo de intervenciones. Claro, pues que con el tiempo y la experiencia uno va rompiendo como ese tipo de paradigmas y está muy bien. Pero digamos que en la universidad a uno le pintan un mundo como tan general y tan estructurado que al salir a la realidad y que, digamos, ese ideal se rompa, es un poco frustrante, es un poco decir, pero a mí, ¿por qué no me dijeron esto? ¿Por qué no me enseñaron esto? Aunque como tal,
también de alguna manera es responsabilidad de uno empezar como a buscar literatura enfocada a lo que uno está buscando y necesitando. Es importante también tener como una guía para eso, porque literatura hay demasiada, demasiada, pero ¿cómo me puedo enfocar bien en lo que estoy buscando y en lo que estoy esperando encontrar? Eso es algo que siento yo que son cuestiones que uno no sabía asumir de buenas a primeras cuando se da cuenta de eso, y menos cuando no hay una guía puntual. Es algo, pues realmente es algo bastante, bastante estresante que puede llegar a suceder cuando uno ya sale como al mundo real. Ok, bueno, gracias a todos por los aportes que han hecho, ¿cierto? Aparte, pues a partir de eso que han vivido. Quiero contarles 3 experiencias puntuales que yo viví. Yo pues me gradué ya hace bastantes años, me gradué hace 20 años, me gradué en el 2004 y les voy a contar como la realidad que viví en 2004, tan pronto pues me gradué y lo que empecé a enfrentar, ¿cierto? Y la conclusión de, uy, ¿qué pasó? Esto no lo sé hacer, la universidad para esto no me preparó, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo lo voy a resolver? Situación 1, manejo de grupos. Mi primer trabajo fue en un colegio como psicólogo educativo, ¿cierto? Y en ese momento, no sé si no me lo dijeron, no lo entendí bien, en fin, no tenía tan claro la idea de que pues, el psicólogo del colegio no hacía sino asesoría pues educativa más que terapia psicológica, ¿cierto? Entonces como que me sentía en la responsabilidad de los casos que me llegaban de hacer como un acompañamiento profundo y me sentía desbordado porque era el único psicólogo en el colegio para un colegio pues donde tenía que atender la población de preescolar, de primaria y de bachillerato, pues en ese colegio existía un fonoaudio, para ese momento pues era un colegio pues muy interesante porque tenía terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, el psicólogo, pues había un equipo interdisciplinario trabajando que no siempre pues lo tienen las instituciones, pero aún así pues la demanda era muy alta en atenciones, entonces bueno, como el sentirme abrumado con tener que dar respuesta a estas situaciones. En segundo lugar, llegar a un salón de clase donde en ese mismo salón, para acompañar pues el proceso del docente que estaba allí, en ese mismo salón había una niña con síndrome de Down y un niño con capacidad excepcional. Y ver como esa realidad de lo que es la inclusión, que tampoco pues la había vivido pues de forma como tan directa, y los retos que supone la inclusión, y ver el trabajo que hace un docente y admirar el trabajo de un docente y preguntarme, bueno, yo cómo hago para brindar herramientas también al docente, para acompañar a estos chicos que tienen estas barreras para el aprendizaje, como se le llama ahora, o necesidades educativas especiales, como se le llamaba entonces. Entonces eso también pues fue una situación donde sentía que no tenía recursos suficientes para poder apoyar pues estas poblaciones. Y el tercer caso puntual pues como dentro de este tema de manejo de grupos es que pues yo era encargado no solamente pues del acompañamiento psicológico, orientación pues psicológica en el colegio, sino que tenía que orientar también los proyectos de educación sexual y orientación profesional en el colegio. Y específicamente hablando de educación sexual, pues decía yo, bueno, con los que seguramente voy a tener dificultades son con los chicos de 11 que ya se quieren ir del colegio, que están ya pues como más rebeldes, en fin, pero no, con los que tuve la situación más retadora fue con los de sexto, los llamarían primero bachillerato pues en otros contextos, ¿cierto? Los de sexto, que empecé pues ya tenía yo una actividad programada de 1 hora aproximadamente, entonces llegué, organicé la actividad y empecé pues a trabajar la actividad y ellos en un desorden, hablando, bueno, mejor dicho, no había forma de hacer la actividad un poco como lo que trata de reflejar esa foto. Y yo en ese momento dije, eso tampoco me lo enseñaron en la universidad, ¿cierto? Cómo manejar grupos, cómo mantener la atención, pues como todo este tipo de cosas para uno poder desarrollar una actividad. Uno como que se enfoca en cuál es la intervención que debe hacer, en este caso sobre educación sexual, pero no en, bueno, y el manejo del grupo, cómo hacer, qué técnicas utilizar y demás. Y en ese momento, lo único que como que se me ocurrió es decir, yo tengo que ser creativo y tengo que buscar una estrategia
y coincidía con que después de esa actividad, pues ellos salían a descanso. Entonces yo dije, listo, chicos, voy a empezar a tomar el tiempo que ustedes no me permiten hacer la actividad. Yo tengo la actividad programada para tanto tiempo, voy a empezar a cronometrar el tiempo y el tiempo que ustedes me hagan perder, pues me lo reponen en el descanso. Fue como la estrategia que se me ocurrió en ese momento. Y empecé a poner el cronómetro. Entonces ellos no le pararon, no le prestaron como atención. Después como que, no, sí, venga, callémonos, venga, tenemos partido ahorita después de la clase, venga. Entonces entre ellos mismos empezaron a regular y empecé a tomar el tiempo y a anotar los segundos que me hacían perder para que ellos se callaran y estuvieran pues como ordenados. Lo empecé a anotar en el tablero. Total, más o menos, ustedes no me van a creer, más o menos registré 8 minutos que anoté pues ahí en el tablero, ya me dejaron hacer la actividad, tan pronto se terminó la hora pues de la clase, ellos, listo, profe, gracias, chao, nos vemos. Y yo, no, 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 vengan para acá, habíamos hecho un acuerdo, ustedes me tienen que reponer este tiempo, y efectivamente hice que se quedaran ahí esperando ese tiempo. Entonces me decían, no, pero no todos hicimos desorden, no todos estamos hablando. Yo sí, claro, yo sé, entonces voy a ir diciendo quiénes van saliendo. Entonces, como después de 1 o 2 minutos, fui diciendo quiénes fueron saliendo y se quedaron algunos pues que eran como los que habían generado más desorden. Y finalmente pues hice que el tiempo se cumpliera. Siguiente sesión que trabajé con ellos, ya la cosa muy distinta. Ah, bueno, se me olvidó decir ahí en la mitad del espacio, que en medio antes de esa estrategia que se me ocurrió, que nunca me la habían enseñado, pero que se me ocurrió en ese momento, y yo creo que aquí pues ustedes estarán de acuerdo conmigo en que muchas veces tenemos que buscar como estrategias creativas para resolver situaciones puntuales. Antes de que se me ocurriera esa estrategia, en medio de ese desorden en el que estaba el curso, llegó la profesora de matemáticas porque ya estaba alterando pues la dinámica de otros salones y todos se quedaron en silencio, todos ordenados en sus puestos, y yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando yo me di cuenta que era la profesora de matemáticas la que estaba al frente, pues me di cuenta que, claro, su sola presencia los tenía ellos ya regulados. ¿Qué era lo que pasaba? Pues obviamente una profesora eh, de un corte pues autoritario, que regañaba, que intimidaba, pues hacía que los chicos funcionaran de esa manera. Pero como no era mi estilo, pues la estrategia que se me ocurrió después fue esa, la del reloj. Entonces, eso como para contarles una primera estrategia. Situación número 2. En algún momento, eh, muy recién graduado, a una colega que ya pues tenía ya experiencia como psicóloga, porque ya pues tenía varios años de graduación. A ella y a mí nos pidieron que diéramos una conferencia en un auditorio de 500 personas aproximadamente. Pues yo había dado seguramente alguna capacitación a grupos de 20, 30 personas, pero nunca 500 personas. Entonces, bueno, preparamos el tema, dijimos vamos a hacerlo de una forma dinámica. Entonces teníamos 2 horas, entonces media hora habla uno, media hora habla el otro, media hora habla uno y media hora habla el otro. Entonces, de alguna manera, pues como para tratarlo de hacer más dinámico. Listo. Yo, pues, a lo largo de la universidad no había tenido como dificultad para exponer, como que siempre lo hacía pues de una forma tranquila. Y sin embargo dije, bueno, voy a anotar como todo para tener todo bien preparado, todo lo que me correspondía a mí. Listo. Me paré en ese escenario, ese auditorio, tenía pues mis apuntes, revisé mis apuntes, primera idea, entonces, pum, bloqueado. Yo, bueno, no, estoy nervioso, estoy empezando, tranquilo, no está pasando nada. Me devolví a mirar otra vez mis apuntes, segunda idea, y a mí entre idea e idea, pues generalmente se me ocurren cosas, ejemplos, en fin, nada, bloqueado completamente. Segunda idea, bloqueado. Y yo, oh Dios, ¿qué está pasando? Bueno, tercera idea, bloqueado, cuarta idea, bloqueado, quinta idea, bloqueado, y ya me empecé a preocupar. Baja, trágame tierra, los pensamientos, cómo se me ocurrió aceptar esto, van a notar que o pensar que estoy improvisando, bueno, todos los pensamientos automáticos que se le ocurren a uno en ese momento, ya empieza a subirse el calor a la cabeza, se empieza uno a sentir mal, a sudar, bueno, en fin. Y en ese momento yo lo que atiné también fue a decir, bueno, yo aquí estoy, tengo que afrontar esto de alguna manera. Y
o tampoco había recibido estrategias, técnicas, ¿cierto?, para manejo de las emociones, me acordé de dos estrategias, el silencio y la respiración. Entonces, el silencio de la situación que estaba pasando ahí lo convertí como en una estrategia de dominar la situación en el momento. Fíjense que la música tiene silencio y a través del silencio también yo puedo estar hablando, miren que en este momento me quedo callado, puedo retomar y no pasa nada, ¿cierto? Pero uno a veces está exponiendo, presentando un tema y como que uno piensa que si uno se queda callado, se le olvida algo, como que ya, pánico total, las cosas no están saliendo bien y no necesariamente el silencio también lo puede uno utilizar a favor para organizar las ideas, etcétera. Entonces, cogí el silencio como una estrategia para ello. Y lo segundo, la respiración diafragmática, respirar con el estómago, ¿cierto? No como nos lo enseñaron de esa respiración profunda que uno levanta el tórax, ¿cierto? Porque ahí no se está respirando profundamente, ahí se está levantando el diafragma y realmente ingresa muy poco aire a los pulmones y poca oxigenación, sino una respiración como cuando un perrito está durmiendo, ustedes han visto que se mueve únicamente el estómago, cuando un cantante respira, que es una respiración que se hace únicamente por la nariz y el aire baja hasta el estómago, ¿cierto? No se mueve el pecho, sino únicamente el estómago. Entonces atiné eso, silencio, respiración y seguir y seguir. El caso es que lo que yo tenía que lo que tenía preparado para decir en media hora lo dije en 15 minutos. Me bajo yo, se sube mi compañera y ella la más fluida, ella sí sin ningún problema y yo no, ahora sí se está notando peor la diferencia entre el uno y el otro, en fin. Y saber que después de ella tenía que volverme a parar yo, a hacer mi exposición, en fin. El caso es que lo manejé de esa manera, presenté lo que tenía que presentar. Y lo curioso es que al final, pues la gente se acercó, nos felicitaron a ambos, que súper bien, en fin. Yo decía, no, claro, pues están diciendo ahí como por tratar de darnos contentillo, o por lo menos a mí, para que no me sintiera mal. Pero la realidad era que la gente no se había dado cuenta la procesión interna que yo había vivido en ese momento. O sea, con ese manejo de la respiración y de los silencios, pude manejar la situación. Quizás no fue lo más fluido y como yo hubiera querido hacerlo, pero saqué adelante el proceso y la gente no notó lo que yo estaba viviendo por dentro. Entonces, esa fue una segunda situación. Y en tercer lugar, el tema del manejo de las herramientas ofimáticas, o sea, todo lo que tiene que ver con Excel avanzado, Word avanzado, y de pronto ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la universidad? Claro, la universidad no es su responsabilidad de alguna manera que nos enseñen cursos de Excel y de Word y de Canva y de todas las estrategias tecnológicas que aparecen, estamos de acuerdo, pero es cierto que de alguna manera este mundo y los que ya están en el mundo laboral se han dado cuenta, nos muestran que uno tiene que también estarse actualizando en este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, en la universidad para la que yo trabajo, que es una universidad pública, han hecho dos convocatorias para vincular docentes de tiempo completo. O sea, yo soy de tiempo completo, pero a un contrato inferior a un año. En la contratación que se hacen en esas convocatorias es ya para tiempo indefinido para docentes de carrera. Y en esas convocatorias hacen una prueba ofimática, ¿cierto? Con unas actividades puntuales de manejo de Excel avanzado, utilizando macros, utilizando tablas dinámicas, bueno, una cantidad de cosas. Lo mismo en Word, hacer, por ejemplo, tablas de contenido automáticas, numeración de gráficas, etcétera, y una cantidad de herramientas avanzadas que generalmente uno no utiliza porque uno casi que utiliza el Word para escribir el trabajo, imprimir y ya, como una especie de hoja electrónica, ¿cierto? Como un cuaderno electrónico y ya. Un poco como que lo que les quiero contar con esto es que estamos en un mundo que demanda, así como Paula creo que era la que nos decía del inglés, de la necesidad del inglés, de la necesidad de venderse, de la necesidad de buscar tener conocimientos de otras disciplinas, pues estamos llamados a eso. Y aquí yo quiero pues como hacer un llamado a este asunto de, sí es cierto que la universidad no nos prepara para muchas cosas, de los que hemos venido como contando y compartiendo ustedes y yo, pero también hay que mirar el nivel de alcance de la formación de la universidad. Y yo aquí quiero como hacer un poquito esta reflexión. Y es que
En términos de pregrado, en términos de profesión que cada uno estudia, es cierto que el pregrado te ofrece una formación general, pero no especializada en temáticas puntuales, ¿cierto? Entonces, eh, Sergio nos decía el paso a paso de la técnica para la terapia, ¿cierto? Sí, podríamos recibirlo, pero ¿en qué momento con todo lo que se requiere en la formación del pregrado se podría hacer para dar ese tipo de formación? Por eso existen los posgrados, ¿cierto? Por eso existe lo que se conocen como especializaciones, maestrías, doctorados, donde lo que se busca es justamente eso, que uno pueda especializarse, profundizar en esas temáticas y seguir pues adquiriendo sus conocimientos. Específicamente en clínica, que por supuesto son las mayores demandas, ahí está pues un poco lo que se vive en otros países del por qué con un solo pregrado no es suficiente o no es permitido que uno atienda pacientes solamente con haber hecho un pregrado o un bachelor, como se llama en otros países, de psicología, porque justamente se requiere hacer posgrados ya específicamente de un modelo clínico para poder atender a los pacientes con todas las herramientas, modelos comprensivos y demás, ¿cierto? Entonces, esa es, por ejemplo, una de las razones. Es cierto también que ha habido cambios en la normativa últimamente, por ejemplo, para hacer clínica ahora hay que habilitarnos, bueno, hay que hacer una cantidad de cosas que estamos en ese tránsito, entonces en este momento las universidades lo están empezando a comunicar a los estudiantes, porque antes eso no era requisito, ahora es requisito, o sea, tenemos que estar actualizándonos también por nuestra parte en la normativa, y alguien lo decía, ya no me acuerdo si era Isabel o Paula, que hay una responsabilidad propia en buscar estarnos actualizando en aquello que la universidad no nos dio, ¿cierto? Porque o no era su propósito o no era su nivel de alcance, pero que tenemos que alcanzar ese conocimiento porque, como también decía Paula, el mercado laboral es voraz y la demanda es alta, no hay, o más bien, más que alta es competitiva, ¿cierto? Porque no hay tantas opciones laborales para tanta gente en el mercado y de alguna manera tenemos que fortalecer nuestras hojas de vida de tal manera que seamos lo más competitivos posibles, que nuestra hoja de vida pueda estar por encima de muchas otras para poder alcanzar los cargos a los que se están ofreciendo. Entonces, es como un llamado un poco a eso, a ser creativos para solucionar situaciones puntuales, a buscar actualizarnos y estarnos actualizando. Piensen, por ejemplo, en todo el tema ahora de la inteligencia artificial y todo lo que eso aporta para la psicología, qué tanto sabemos de inteligencia artificial, qué tanto la estamos incorporando, no para reemplazar al psicólogo, ¿cierto? Porque el tema de la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, no es ni buena ni mala, buena o malo, es el uso que uno haga de ella, cómo la aplique uno, y ahí es donde tenemos que buscar aplicarla adecuadamente para maximizar procesos, ganar tiempo en algunos asuntos, en fin, y utilizarla pues a favor. No sé si con esto de pronto alguien quiere hacer algún comentario, eh, compartir alguna otra experiencia. Profe, ¿cómo estás? María Lorena, hola. Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya según esto que hemos ido hablando el día de hoy, a mí me surge una duda muy grande y en primer lugar es si en la especialización, por ejemplo en psicología clínica, a uno sí le dan esas pautas que uno siente que le faltaron en la universidad, porque yo siento que no sé, como que uno mirando de pronto Pensum o así información, ve que en las universidades como que normalmente acá en Colombia se basa mucho en la teoría, en la teoría, en la teoría y pues como que uno no siente que le den como esas herramientas que uno necesita para el quehacer. Entonces, no sé, profe, ¿tú qué universidad recomiendas para uno hacer especialización en clínica y así? Pues mira, esa pregunta es muy interesante porque no hay una única respuesta, ¿cierto? Porque la respuesta dependerá de la propuesta de cada universidad en particular, ¿cierto? La intención de una especialización, pues como su nombre lo dice, es que uno se focalice, profundice en una temática específica y eso es algo también interesante ya que tú lo tocas, porque cuando uno sale de la universidad, uno tampoco le dicen,
cómo debe pensar los posgrados. Entonces uno dice, no, doctorado, debo tirarle, pues apuntarle a un doctorado, y no necesariamente. Porque si la intención, por ejemplo, es profundizar, capacitarse más en una temática, en una técnica, en herramientas, etcétera, pues lo más indicado es pensar en una especialización. Pero si yo quiero apuntar, por ejemplo, a la enseñanza, a la investigación, una maestría pues va a ser la opción, y más si tenemos en cuenta que si alguien se quiere dedicar, por ejemplo, a la docencia universitaria, pues le van a pedir maestría como requisito, no especialización, sino que tenga maestría. Pero si ya quiere dedicarse a la investigación, ¿cierto? Ya más específicamente, pues es el doctorado el que le va a ofrecer esa oportunidad, que eso es importante tener como claro esa diferencia entre especialización, maestría y doctorado, ¿cierto? Y bueno, y el postdoctorado, pues que sigue siendo profundización en investigación. Y incluso hay maestrías que están orientadas en maestrías profesionalizantes y maestrías orientadas en investigación. Esa es otra alternativa que tienen los programas. Entonces, ahí de lo que se trata es de mirar las propuestas puntuales y mirar pues, cuáles son como lo que te está ofreciendo, ¿cierto? Y saber también no solamente de las propuestas, sino de los egresados, bueno, qué tanto están brindando esas herramientas o no para poderlo hacer. De hecho, sí hay propuestas en Colombia de universidades famosas que se reconocen porque hacen una muy buena formación, por ejemplo, en clínica, ¿cierto? Pues yo aquí no, en este espacio no puedo hacer la publicidad de esas universidades puntuales, pero si me escriben por el interno, ya les puedo pues como contar y recomendar algunas opciones. Pero la idea es esa, como buscar cuáles son esas opciones, cómo es el pensum que ofrecen, ¿cierto? Para esa demanda que planteas, María Lorena. Muchas gracias, profe. Y otra preguntita, Sí. ya hablando de temas de habilitación. Ahora últimamente pues hay muchos psicólogos que en redes sociales van creciendo, entonces digamos que van contratando a otros psicólogos para su equipo por prestación de servicios. Digamos que se llegara el caso que a uno lo contrataran de esa forma para trabajar para otro psicólogo, uno también tendría que habilitarse, o si la persona no está habilitada, ¿qué riesgos correría uno? Sí, también porque, o sea, todo profesional que esté prestando servicios de salud tiene que estar habilitado. Entonces, uno se habilita, o sea, se habilitan o el profesional independiente, o si trabaja para una IPS, entonces se habilita la IPS, pero también el profesional tiene que estar habilitado, solo que ya la responsabilidad pues, de muchos otros requisitos que se tienen recae sobre la IPS. Pero bueno, ese es otro tema pues así súper amplio, ¿cierto? Con todos digamos, los cambios en normativo. Paula, creo que Ya, profesora, sí, qué pena. sí. Que vea que si uno no está como profesional independiente y está y digamos que ya empieza a contratar otros psicólogos, ya pasa a ser una IPS. O sea, digamos que ahí sí, repíteme otra vez que no te alcancé a entender bien. Por ejemplo, yo crecí mucho en redes sociales y necesito contratar psicólogos para mi equipo, pero los contrato por prestación de servicios y les empiezo a pasar pacientes. Entonces, en ese sentido, ya sería como si fuera una IPS lo que yo estoy empezando a crear. Bueno, yo te recomiendo que ahorita si quieres me escribes por el interno y conversamos, porque en esto hay muchos asuntos. Mira, por ejemplo, si tú estás haciendo esto, si tienes cámara de comercio, si ya está formalizado, porque si tú estás contratando, pues deberías tener cámara de comercio. Hay una cantidad de cosas allí desde lo legal que habría que revisar, y también te puedo dar pues como el contacto de personas que te pueden asesorar para poder trabajar ese tema. Bueno, profe, muchísimas gracias. Vale, bueno, Sergio. Profe, buenas tardes. No, Buenas. profe, las cosas son muy puntuales. Una, profe, agradecerle inmensamente por estos espacios, tanto los de WhatsApp como estos espacios que de verdad permiten que uno se esté actualizando, que no se quede como estancado en ese pregrado y ya.
sino que por medio del semillero, de este Professional Lounge, los chats de psicoactualización, uno se va enterando y va creciendo y va resolviendo muchas dudas que uno ve en unos diplomados donde hay otros psicólogos que ni idea de cómo habilitarse, de qué requisitos. Entonces, profe, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, mucho gusto. Y por otro lado, tengo entendido, y lo repiten mucho, es que uno nunca se termina de formar. Tú cuando vas a una especialización, una maestría o un doctorado, siempre te queda esa duda de que como que no sabes lo suficiente, entonces un poco más. Esa es la duda eterna, por ahí dicen. Ujú. Entonces, en cuanto a qué es mejor, yo siento que cada posgrado que uno vaya haciendo, siempre lo va empujando así, tener unas bases sólidas, pero esas bases sólidas te van a pedir un poco más de profundización y eso se hace desde la autodidacta. Correcto. Sí, yo creo que Sergio toca un tema muy interesante y es que uno no termina de actualizarse y más cuando sale nueva normativa, cuando salen nuevos retos, por ejemplo, todo este tema de inteligencia artificial que estamos hablando, o sea, tantas cosas que hacen que uno tenga que estar de forma dinámica actualizándose para poder sobrevivir este mercado demandante, competitivo, agresivo, etcétera, ¿cierto? Entonces sí es importante pues como ese tema. Eh, en mi formación, por ejemplo, posgradual, yo tengo hasta doctorado y aún terminando el doctorado, concluyo, solo sé que nada sé. ¿En qué sentido? En que termina uno siempre llegando a la conclusión de que nunca es suficiente la formación que uno tiene para poder comprender completamente al ser humano, cómo intervenirlo, cómo actuar, ¿cierto? Y todas estas situaciones continúan siendo un reto. Por supuesto que tenemos más herramientas cada vez, pero nunca las suficientes para poder trabajar de forma completa, de tal manera que necesitamos el trabajo interdisciplinario, que ese es otro tema interesante, que necesitamos trabajar en red con otros profesionales, complementándonos, porque solo el psicólogo no es suficiente o solo el neuropsicólogo en los trabajos que hacemos. Creo que Paula quería comentar algo. Qué pena, sí, muchísimas gracias. Pues todo lo que han dicho es muy interesante. De acuerdo a lo que se ha mencionado, puedo inferir que estamos en un grupo de personas pues como recién graduadas o inferiores a 4 o 5 años, ¿cierto? Yo quiero aportarles desde mi experiencia, que ya estoy graduada desde hace 12 años, yo nunca quise hacer especialización hasta no estar segura en mi campo laboral, porque independientemente o sea, no, teniendo muy en cuenta el enfoque que uno tiene y teniendo muy en cuenta el plan de vida, el proyecto de vida que uno tiene y lo que uno busca cuando quiere ser psicólogo, desde dónde quiere aportar, está también la condición económica y financiera en la que nos movemos. Yo comencé como psicóloga clínica, las experiencias en clínica fueron bastante fuertes y de todas maneras es una experiencia supremamente bonita que siempre vamos a estar aplicando, porque de una u otra manera nosotros siempre estamos aportando en un proceso terapéutico con las personas que interactuamos. Pero les quiero aportar desde mi enfoque organizacional, que también se aplica obviamente a cualquiera de los campos de acción, y es que tenemos que tener una oferta de valor cuando hagamos una hoja de vida. No sabemos hacer hojas de vida. Yo hoy justo y precisamente antes de esta entrevista, pues me doy cuenta de que hay profesionales con muchos años, con mucha trayectoria, pero que todavía aún no saben hacer una oferta de valor frente a lo que ofrecen. Entonces salimos con muchas ganas de trabajar en un mercado laboral en donde no nos sabemos vender, en donde no sabemos construir una oferta de valor, en donde no sabemos identificar qué son estos elementos que nos hacen diferentes a los 1000 psicólogos que llegan a una vacante. Entonces, es importante también que además de la especialización y de la formación, miremos muy bien qué es lo que sabemos vender y en dónde nos vamos a, a mover con mayor efectividad. Completamente de acuerdo, Quiero Paula. Sí. como psicóloga también pues líder de recursos humanos que me toca evaluar hojas de vida todo el tiempo y tristemente
muchas son de psicólogos y los psicólogos no saben hacer hojas de vida. Ese es mi aporte. Muchas gracias por este espacio. No, Paula, muchas gracias también por tus aportes y bueno, como también es un espacio, no sé si tú estás aquí pues en esta reunión de hoy porque también estás en el chat de actualizaciones en psico y neuropsicología, también es un espacio interesante como para poder apoyarnos en ese saber que tú tienes y poder brindar esas herramientas en caso de poderlo hacer. Sería interesante esas recomendaciones que tú pudieras también dar. Claro que sí, si alguna persona pues quiere que yo pues le haga un aporte o en fin, con muchísimo gusto, pues estoy abierta a de pronto en los espacios que tengamos libres. Si llegué al chat hoy por casualidad. Ah, ok, Y claro, los colegas nuevos, sí, los colegas nuevos que pues que estén interesados en este campo de acción o que quieran de pronto que les dé una orientación frente al tema de elaboración de hoja de vida, con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Profe, Bueno, hola, buenas tardes. Nadia, Nola. No, pues agradecer también el espacio y me interesa mucho lo que dice la compañera Paula. No sé si de pronto en ese caso sería como escribirle al interno o si tú, Paula, de pronto puedes como mandar algún tipo de información un poco más sintetizada al grupo, pues donde nos des como algunos tips para la elaboración de la hoja de vida o algo por el estilo. Bueno, me tomaría más o menos unas horitas realizar como eso que me está solicitando. Es una Sí, sí, los tips me tomaría como un ratico realizarlo. De pronto hoy en la noche o mañana con mucho gusto se los comparto al grupo y en el grupo les dejo también mi número de celular. Listo, Paula. Muchas Si no, gracias, Paula. escribes al Gusto. interno y yo transmito la información. Claro que sí, con gusto. Bueno, muchas gracias a todos. Pues como les he dicho, este espacio del Professional Lunchtime, la idea es que sea de media horita, pero pues hoy digamos que conversando se nos alargó un poco y yo creo que pues valió la pena este diálogo. Muchas gracias por su atención y seguimos entonces pendientes de una próxima oportunidad. Que tengan una feliz tarde. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profe, no se le olvide lo de las universidades, yo también estoy interesado. Listo, hablamos por el interno, vale, gracias. Listo, profe.